Garrison Miller tenía una regla, una muy simple. Si su mano derecha empezaba a temblar durante una reunión, la reunión se terminaba. Hoy, estaba sentado en la parte trasera de una camioneta blindada negra. Recorrían los suburbios de Illinois. Su mano ya temblaba contra su muslo. La apretó con fuerza, hundiendo la palma en la tela de sus pantalones. Le ordenaba a los músculos que obedecieran, pero no lo hacían. Ya nunca lo hacían. ¿Estás bien?, preguntó Vance Sterling desde el asiento del copiloto, sin darse la vuelta. El hombre tenía un sexto sentido para los días malos de Garrison. 20 años de amistad le hacían eso a una persona. Estoy bien. Estás haciendo otra vez lo de la mano. Garrison se bajó la manga sobre la muñeca. Dije que estoy bien, Vance. Vance no insistió. Nunca insistía más de una vez. Por eso funcionaban tan bien juntos. La camioneta giró en un largo camino de grava, bordeado de viejos robles. Sus ramas formaban un dosel que bloqueaba el cielo gris de octubre. Al final del camino se encontraba la mansión Oakage. Era una extensa propiedad de piedra con hiedra trepando por su muro oeste. En el patio central había una fuente que probablemente dejó de funcionar en la última década. El lugar era grande y bien mantenido en la superficie. Pero Garrison había estado en suficientes fincas familiares para reconocer las señales. Era un hogar que funcionaba más por reputación que por ingresos. Los setos estaban recortados, pero los jardines detrás de ellos estaban vacíos. Las columnas frontales estaban recién pintadas, pero los canalones laterales estaban caídos. Carter Thorne estaba montando un espectáculo hoy. Garrison ya sabía por qué. El acuerdo entre el sindicato Miller y la familia Thorne se remontaba a 15 años. El hermano mayor de Carter Thorne, Randall, había sido un socio logístico de confianza para el padre de Garrison. Cuando Randall murió hace 6 años, Carter heredó el apellido, la finca y una montaña de deudas. Desde entonces, se había estado ahogando lentamente en ellas. Ahora que Garrison asumía el liderazgo de la operación Miller a los 27 años, Carter vio su oportunidad, una alianza matrimonial. Una de sus hijas, unida al nombre Miller, garantizaría la seguridad financiera de su familia por las próximas 3 generaciones. A Garrison no le importaba nada de eso. Estaba aquí porque su padre le había dado su palabra a Randall Thorne años atrás, y Garrison honraba los compromisos de su padre. Ese era el trato: presentarse, conocer a las hijas, ver si algo tenía sentido. Salió de la camioneta y se ajustó el abrigo. El viento de octubre le cortaba la cara. Su mano derecha se crispó de nuevo. Un dolor agudo le recorrió desde la muñeca hasta el codo. Exhaló lentamente por la nariz. 2 de los hombres de Vance los flanquearon mientras caminaban hacia la entrada principal. La puerta se abrió antes de que llegaran. Carter Thorne estaba en el umbral con los brazos abiertos. Parecía que saludaba a un hijo perdido hace mucho tiempo. Era un hombre alto de unos 50 y tantos años. Tenía una complexión robusta y una sonrisa de vendedor que llegaba a su boca, pero se detenía en seco antes de acercarse a sus ojos. Garrison, bienvenido. Bienvenido. Hemos estado esperando esto toda la semana. Garrison le estrechó la mano. Carter, entra, entra. Las chicas se mueren por conocerte. Garrison dudaba que las chicas se murieran por conocer la cuenta bancaria de los Miller. Había pasado por suficientes presentaciones de este tipo para saber la diferencia. El interior de la mansión Oakage era más cálido de lo que sugería el exterior. Suelos de madera oscura, techos altos, una chimenea encendida en la sala de estar principal. Carter guió a Garrison y Vance a través del vestíbulo hasta un gran salón. Allí, 3 mujeres jóvenes ya estaban dispuestas como en un escaparate. La primera se adelantó de inmediato. Belle era la mayor de las 3, quizás de 24 años. Era alta y angulosa, con pómulos afilados. Llevaba un vestido que parecía costar más que la factura mensual de agua de la finca. Extendió la mano y sonrió con la confianza de alguien que ya había decidido que iba a ganar. Garrison, es un gran honor. Papá nos ha hablado mucho de ti. «Ah, ¿sí?», dijo Garrison, estrechando su mano brevemente. La segunda hermana, Skyler, era más baja y con más curvas. Llevaba lápiz labial rojo y una risa que llegaba medio segundo demasiado rápido
después de cualquier cosa que alguien dijera. Preparamos toda la sala solo para ti. ¿Te gustan las flores? Las elegí yo misma. Garrison miró las flores. Eran compradas en una tienda. Lo dejó pasar. La tercera, Gemma, era la más joven, quizás de 21 años. Se mantenía un poco atrás, aunque sus ojos seguían a Garrison como un halcón rastreando un ratón de campo. Saludó con un pequeño gesto y dijo algo sobre lo bonito que era su abrigo. Carter sonreía como un orgulloso vendedor de coches mostrando su lote. Las tres, Garrison, cada una excepcional. Belle dirige la casa. Skyler gestiona nuestro calendario social. Y Gemma acaba de graduarse con honores de... ¿Podría tomar un poco de té?, interrumpió Garrison. Carter parpadeó. ¿Té? Fue un viaje largo. Por supuesto. Por supuesto. Carter chasqueó los dedos hacia el fondo de la sala. Hollis T. Garrison no la había notado hasta ese momento. Estaba de pie cerca de la entrada lateral de la cocina. Estaba parcialmente oculta detrás de un carrito de servicio de madera. Era una mujer robusta, probablemente de 20 y tantos años. Tenía el pelo oscuro y espeso recogido en un moño suelto. Llevaba un cardigan gris liso sobre un vestido sencillo. Se movía sin prisa, pero también sin dudar, como si ya hubiera estado preparando el té antes de que nadie lo pidiera. Las tres hermanas la ignoraron por completo. También lo hizo Carter. Garrison la observó. Observó la forma en que colocaba las tazas en la bandeja con un espaciado preciso y deliberado. La observó servir de una tetera de cerámica con una firmeza en sus manos que él envidiaba en silencio, dado el estado de las suyas. La observó poner crema y azúcar en la bandeja y luego hacer una pausa de un segundo. Sus ojos se posaron en la mano derecha de él, que descansaba en el brazo de su silla. La manga luego se volvió hacia el carrito. Sacó una segunda tetera más pequeña del estante inferior, una que aparentemente había preparado por separado, y sirvió una taza diferente. Dejó a un lado la taza original y colocó la nueva en la bandeja sin decir una palabra. Nadie más en la sala se dio cuenta. Belle hablaba de una gala benéfica que había organizado. Skyler se reía de algo que dijo Vance, aunque Vance no había dicho nada gracioso. Carter se estaba rellenando su propio vaso de bourbon. Hollis llevó la bandeja y le ofreció a Garrison su taza primero. Sus miradas se encontraron por un breve momento. Ella no sonrió, no dijo una palabra. Simplemente sostuvo el platillo firme y esperó. Garrison tomó la taza. Bebió un sorbo. El calor se sintió diferente a cualquier té que hubiera probado antes. Se extendió desde su garganta, bajando por su pecho y hasta sus brazos con una suavidad que se sentía casi medicinal. En 30 segundos, el temblor en su mano derecha se ralentizó. En un minuto, se detuvo por completo. Garrison se quedó mirando la taza. Luego levantó la vista hacia Hollis, que ya había vuelto a la esquina de la sala. Estaba recogiendo silenciosamente las servilletas usadas de la mesa auxiliar. Flexionó su mano derecha, abierta, cerrada, abierta de nuevo. Sin temblor, sin dolor. Por primera vez en 4 meses, sus dedos se movían sin resistencia. Belle se inclinó hacia adelante. Entonces, Garrison, ¿qué cualidades buscas en una pareja? Porque creo que descubrirás que yo... ¿Qué hay en este té?, preguntó Garrison. La sala se quedó en silencio. La sonrisa de Belle se congeló. Skyler dejó de reír. Gemma parpadeó. Carter se aclaró la garganta. Es solo té, Garrison. Hollis se encarga de la cocina. Ahora, sobre el acuerdo. Quería sugerir que quizás pases un tiempo conociendo a Belle primero, ya que ella... ¿Cómo te llamas?, dijo Garrison, mirando directamente a la mujer junto al carrito de servicio. Hollis levantó la vista. Sostenía una servilleta arrugada en una mano y un azucarero vacío en la otra. Hollis, dijo ella. Su voz era baja, firme, completamente natural. Garrison dejó la taza de té en la mesa a su lado. Flexionó la mano una vez más. Quisiera otra taza, dijo. Y quisiera que te sentaras y me explicaras exactamente qué le pusiste. El rostro de Carter se puso pálido. Las 3 hermanas intercambiaron miradas. Y Hollis, todavía sosteniendo la servilleta arrugada, sacó la silla frente a Garrison Miller y se sentó. Hollis se sentó con las manos cruzadas sobre la mesa. No se movía nerviosamente. No miró alrededor de la sala buscando permiso.
Simplemente esperó a que Garrison hiciera su pregunta de nuevo. Eso le dijo más sobre su carácter en 5 segundos que lo que las otras 3 hermanas habían revelado en la última media hora. El té, dijo Garrison. Explícamelo. Base de manzanilla, dijo Hollis, infusionada durante 7 minutos en lugar de los 4 habituales. Añadí extracto de corteza de sauce, aproximadamente 1/4 de cucharadita, y una pizca de sales de magnesio disueltas en agua tibia antes de la infusión. La combinación reduce la inflamación muscular y calma las contracciones involuntarias. La sala estaba en un silencio sepulcral. Carter estaba de pie cerca de la chimenea con su vaso de bourbon congelado a medio camino de sus labios. Belle se había cruzado de brazos. Skyler miraba a Hollis como si acabara de empezar a hablar un idioma extranjero. «¿Viste mi mano?», dijo Garrison. «Tu mano derecha temblaba cuando te sentaste. Seguías bajándote la manga sobre la muñeca para cubrirla. Cuando agarraste el reposabrazos, tus nudillos se pusieron blancos. Eso generalmente significa que el temblor está relacionado con el dolor y no es neurológico. Origen muscular. Probablemente una vieja lesión que sanó mal o nunca sanó del todo». Garrison se reclinó en su silla. Había pasado los últimos 14 meses visitando especialistas en 3 estados. Neurólogos, cirujanos ortopédicos, médicos de medicina deportiva. Había pasado por resonancias magnéticas, pruebas de conducción nerviosa, inyecciones de cortisona, rotaciones de fisioterapia. Cada uno de ellos le había dado un diagnóstico diferente, una receta diferente y el mismo resultado. Nada funcionaba por más de unos pocos días. Esta mujer lo había observado por menos de 10 minutos y había descubierto más que cualquiera de ellos. «¿Dónde estudiaste?», preguntó. «No estudié. Quiero decir, nunca fui a una universidad para eso. Aprendí por mi cuenta». Libros, en su mayoría textos antiguos de medicina herbal, revistas de farmacología, cualquier cosa que pudiera encontrar en la biblioteca o pedir en línea. He estado leyendo sobre compuestos botánicos y cómo interactúan con el tejido muscular desde que tenía 17 años. Carter finalmente se movió. Dejó su vaso en la repisa de la chimenea con un tintineo agudo y dio un paso adelante. «Garrison, me disculpo por esto. Hollis es nuestra administradora de la casa. Se encarga de la cocina, la limpieza, los recados. Es muy útil en la finca, pero ciertamente no es alguien que... No te pregunté a ti, Carter». La boca de Carter se cerró. Garrison mantuvo sus ojos en Hollis. «Has estado viviendo aquí todo este tiempo, estudiando por tu cuenta mientras diriges esta casa». Hollis asintió. No había autocompasión en su expresión, ni amargura. Lo dijo como alguien diría el tiempo que hace. «El tío Carter me acogió después de que mi madre falleciera. Tenía 16 años. Él necesitaba a alguien para administrar la casa y yo necesitaba un lugar donde vivir. Funcionó». «¿Funcionó para quién?», dijo Garrison. Hollis no respondió a eso. No necesitaba hacerlo. La respuesta estaba en cada rincón de esta sala. En los suelos pulidos que había fregado, las flores frescas que había arreglado, el té que había preparado. Mientras las 3 hijas de Carter se sentaban en el salón practicando sus sonrisas. Gemma habló desde el otro lado de la sala, su voz con un filo delgado. «Hollis es genial en lo que hace. Mantiene la casa en funcionamiento. Pero Garrison, viniste aquí para discutir una asociación, y creo que cualquiera de nosotras sería...». «He tomado mi decisión», dijo Garrison. La frase cayó como un ladrillo arrojado a través de una ventana. Belle descruzó los brazos. «Perdona». Garrison se puso de pie. Se abotonó el abrigo lentamente, dando tiempo a que sus palabras se asentaran. «Carter, me invitaste aquí para conocer a tu familia y considerar una alianza matrimonial. He conocido a tu familia. He tomado mi decisión». El rostro de Carter pasó por la confusión, luego la incredulidad, y luego algo cercano al pánico. «Garrison, no puedes hablar en serio. Hollis ella no está preparada para este tipo de vida. Es una chica de la casa. No sabe nada de negocios, de eventos sociales, Ella sabía lo que le pasaba a mi mano antes de que se lo dijera. Lo arregló con una taza de té. Tus 3 hijas pasaron 30 minutos hablando de galas benéficas y arreglos florales. Y ni una sola vez se dieron cuenta de que yo sentía dolor». Garrison se subió la manga, mostrando su mano firme.
Esta es la primera vez en 4 meses que mi mano no ha temblado. 4 meses, Carter. Skyler dio un paso adelante. Su voz se elevó. Esto es ridículo. La estás eligiendo por un té. Es la sirvienta, Garrison. Sirve bebidas y friega suelos. No puedes entrar aquí en serio y... Sí puedo, dijo Garrison. Su tono bajó lo suficiente como para que Skyler se detuviera a mitad de la frase. Y lo estoy haciendo. Se volvió hacia Hollis, que no se había movido de su silla. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos habían cambiado. Había algo detrás de ellos ahora, una alerta cautelosa, como alguien que había aprendido hace mucho tiempo a esperar antes de creer que algo bueno estaba sucediendo realmente. Voy a ser directo contigo, dijo Garrison. Yo ofrezco un puesto y una asociación. Dejarías esta finca esta noche con mi equipo. Tendrías tus propias habitaciones, tu propio espacio de trabajo, tus propios recursos. A cambio, necesito tu conocimiento. Mi condición me ha costado tiempo, credibilidad y una cantidad significativa de dinero. Si puedes crear un plan de tratamiento que funcione, quiero que lo supervises personalmente. ¿Y el matrimonio?, preguntó Hollis. Su voz era uniforme, cuidadosa. El matrimonio cumple el acuerdo de alianza entre nuestras familias. Protege tu posición legal dentro de mi organización y te da una autoridad que nadie puede cuestionar. Pero no te pido que finjas ser algo que no eres. Te pido que hagas lo que claramente ya se te da bien. Hollis lo miró durante un largo momento. Luego miró a Carter, que estaba agarrando el respaldo de una silla de comedor con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Miró a Bell, cuya mandíbula estaba tan apretada que podría romper una nuez. Miró a Skyler, que parpadeaba rápidamente, como alguien que intenta despertar de un mal sueño. Miró a Gemma, que se había quedado completamente quieta. Luego Hollis volvió a mirar a Garrison. «Necesitaré hacer una maleta», dijo. «Tienes 20 minutos». Hollis se levantó, metió su silla ordenadamente y salió del comedor sin mirar atrás. Carter agarró el brazo de Garrison mientras se movía hacia la puerta. «Estás cometiendo un error. Ella no está hecha para tu mundo. Es blanda, es callada. No sobrevivirá una semana en Chicago». Garrison retiró la mano de Carter de su brazo con un agarre firme pero medido. «Carter, he tenido 3 reuniones hoy, y la única persona en esta casa que me mostró algo real fue la que tienes en la cocina. Yo que tú pensaría en lo que eso dice sobre el resto de tu operación». Salió al vestíbulo. Vance ya estaba esperando junto a la puerta principal, con los brazos cruzados, su rostro ilegible. «¿La grande?», preguntó Vance. «Se llama Hollis». «Cierto, Hollis. ¿Estás seguro de esto?» Garrison flexionó su mano de nuevo, firme, fuerte. El dolor que había vivido en su antebrazo como un inquilino permanente se había ido. Completamente desaparecido. «Prepara el coche», dijo Garrison. «Nos vamos en 20». Vance lo estudió por un segundo más, luego asintió y salió por la puerta principal hacia el aire frío de la noche. Arriba, Garrison pudo oír una puerta cerrarse silenciosamente. Hollis estaba haciendo la maleta. Abajo, podía oír la voz de Bell subiendo de tono en el comedor, aguda y furiosa, seguida por Carter tratando de calmarla. Garrison se quedó solo en el vestíbulo de la mansión Oakage. Abrió y cerró su mano derecha 3 veces. Cada vez, sus dedos respondieron perfectamente. No había sentido este tipo de claridad en mucho tiempo. El viaje desde la mansión Oakage hasta el centro de Chicago duró poco menos de 2 horas. Hollis pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana. No había dicho mucho desde que subió a la camioneta. Su bolso, un único y gastado petate, que parecía haber sido empacado y desempacado 100 veces, estaba en el asiento a su lado. Se había cambiado su cardigan gris por una chaqueta azul oscuro que le quedaba un poco grande en los hombros. Mantenía las manos en su regazo, los dedos quietos, la postura recta. Garrison se sentó frente a ella en el asiento orientado hacia atrás. Pasó la primera hora respondiendo correos electrónicos en su teléfono con la mano izquierda. Era un hábito que había desarrollado en los últimos meses para ocultar el hecho de que su mano derecha no podía sostener un dispositivo con firmeza. Excepto que ahora, por primera vez desde la primavera, estaba escribiendo con ambas manos. Se sorprendió haciéndolo y se detuvo, mirando a Hollis.
Ella observaba las luces de la autopista pasar a través del cristal tintado. Si estaba nerviosa, no lo demostraba. Vance, sentado delante, seguía ajustando su espejo retrovisor para obtener un mejor ángulo de ella. Garrison se dio cuenta, pero no dijo nada. Llegaron a la residencia Miller poco después de las 10 de la noche. El edificio era una torre de 40 pisos en el corazón del centro. Garrison ocupaba los 3 pisos superiores, un ático privado que servía tanto como su vivienda como el centro neurálgico de sus operaciones. El ascensor requería una tarjeta de acceso y un código de 6 dígitos. Y cuando las puertas se abrieron en el piso 38, Hollis salió a un vestíbulo de mármol. Era aproximadamente del tamaño de toda la planta baja de la mansión Oakage. Miró a su alrededor. No se quedó boquiabierta. No comentó sobre las ventanas del suelo al techo o la vista del horizonte de Chicago, que se extendía como una placa de circuito de luz. Simplemente miró, lo asimiló y esperó. «Por aquí», dijo Garrison. La guió por un amplio pasillo, pasando la sala de estar principal, hasta una suite de invitados en el lado este del edificio. La habitación tenía su propio baño, una sala de estar, un escritorio y una cama tamaño king con sábanas blancas. Era simple para los estándares del ático, pero probablemente más bonita que cualquier cosa que hubiera tenido en la finca de Carter. «Esto es tuyo», dijo Garrison. «Si necesitas que se cambie algo, díselo a la administradora de la casa por la mañana. Se llama Doris. Ella se encarga de todo en el lado doméstico». Hollis dejó su petate en la silla junto al escritorio. «Gracias. Descansa un poco. Quiero hablar mañana, a las 9 en la biblioteca». Ella asintió y Garrison se fue, cerrando la puerta detrás de él. Vance estaba esperando al final del pasillo, apoyado en la pared con los brazos cruzados. Tenía esa mirada en su rostro, la que significaba que había estado guardándose algo durante unas 2 horas de más. «Adelante», dijo Garrison. «No confío en ella, lo sé. La recogiste de una casa llena de gente que se está ahogando en deudas y busca un salvavidas. Carter Thorne ha estado tratando de meterse en esta organización durante años. Ahora su sobrina duerme a 30 pies de tu dormitorio. ¿No crees que es conveniente?» Garrison comenzó a caminar hacia sus propias habitaciones. Vance lo siguió. «Me preparó una taza de té, Vance». Mi mano dejó de temblar. «Genial. Así que sabe de hierbas. Eso no significa que sea segura. Significa que sabe lo que las sustancias le hacen al cuerpo humano. ¿Quieres pensar en eso desde la otra dirección por un segundo?» Garrison se detuvo, se giró para enfrentar a Vance en el pasillo oscuro. «Te conozco desde que teníamos 7 años. Me has salvado la vida al menos 2 veces y confío en tus instintos más que en los de cualquier otra persona en este planeta. Así que te escucharé siempre que tengas preocupaciones. Pero también te digo que observé a cada persona en esa sala esta noche, y ella fue la única que no estaba actuando. Mantén los ojos abiertos. Haz tu trabajo. Realiza las verificaciones de antecedentes que necesites. Pero trátala con respeto. Es una invitada en mi casa». Vance mantuvo su mirada por un largo momento. Luego exhaló. «Tendré un informe completo de antecedentes por la mañana. Bien. Y voy a poner un hombre en su piso solo como precaución. Haz lo que tengas que hacer». Vance asintió brevemente y desapareció por la escalera. Garrison entró en su dormitorio, cerró la puerta y se sentó en el borde de su cama. Levantó su mano derecha frente a su cara y la estudió bajo la lámpara de la mesita de noche. Los dedos estaban firmes. El dolor seguía ausente. Lo que sea que ella hubiera puesto en ese té, los efectos habían durado más de 3 horas, lo cual era más de lo que los especialistas habían logrado con medicamentos de grado farmacéutico. Abrió y cerró el puño una vez más. Luego tomó su teléfono y escribió un mensaje a su asistente personal. «Cancela la cita del jueves con el Dr. Rosen. Puede que no la necesite». A la mañana siguiente, Garrison ya estaba en la biblioteca cuando Hollis llegó a las 8:55. La biblioteca ocupaba la esquina noreste del ático. Tenía estanterías del suelo al techo en 2 paredes, un gran escritorio de roble en el centro y una zona de asientos junto a la ventana con vistas al lago. Garrison estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café cuando ella entró. Se había cambiado a una blusa limpia y pantalones oscuros. Su pelo estaba recogido de la misma manera,
Un moño suelto, práctico y fuera del camino. Llevaba un pequeño cuaderno con una cubierta de cuero agrietado que parecía haber sido usado a diario durante años. «Siéntate», dijo Garrison, señalando la silla frente a su escritorio. Hollis se sentó, colocó el cuaderno en su rodilla, pero no lo abrió. Garrison dejó su café y se sentó detrás del escritorio. «Voy a ser directo contigo. He visto a 9 especialistas en los últimos 14 meses por esta condición. 3 neurólogos, 2 cirujanos ortopédicos, un médico de medicina deportiva, una clínica de manejo del dolor en Minneapolis y 2 fisioterapeutas. He recibido inyecciones de cortisona, tratamientos de bloqueo nervioso, antiinflamatorios recetados y un ciclo de relajantes musculares que me dejaban tan somnoliento que no podía funcionar después de las 2 de la tarde. Nada de eso funcionó por más de unos pocos días». Hizo una pausa. «Me diste una taza de té y mi mano ha estado firme durante 14 horas». Hollis abrió su cuaderno. El té fue una solución a corto plazo. La corteza de sauce y el magnesio aliviarán los síntomas, pero no solucionarán el problema de raíz. Si quieres resultados duraderos, necesito entender la historia completa de la lesión. Una vieja lesión de sparring. Hace 4 años solía entrenar boxeo. Recibí un mal golpe en mi antebrazo derecho durante un combate. El hueso no se rompió, pero el músculo a su alrededor se dañó. Sanó por sí solo en ese momento, o al menos eso pensé. Los temblores comenzaron hace unos 14 meses y empeoraron progresivamente. Hollis escribía en su cuaderno mientras él hablaba, su letra pequeña y precisa. El músculo probablemente desarrolló tejido cicatricial, que ahora está presionando las vías nerviosas de tu antebrazo. Por eso está empeorando con el tiempo. El tejido cicatricial se está engrosando. Los temblores no son aleatorios. Son tus nervios fallando porque están siendo comprimidos. Garrison la miró fijamente. Ninguno de mis médicos sugirió eso. La mayoría de ellos probablemente estaban mirando el nervio en sí. El nervio no es el problema. El tejido a su alrededor lo es. Causa diferente. Tratamiento diferente. Pasó a una página nueva en su cuaderno y comenzó a dibujar un diagrama aproximado de los músculos del antebrazo. Puedo crearte un programa de recuperación. Tratamientos tópicos diarios para ablandar el tejido cicatricial, combinados con estiramientos específicos y compuestos herbales que promueven la regeneración de las fibras musculares. Tomaría unas 4 semanas para una mejora notable y probablemente 3 meses para una recuperación completa. ¿Qué necesitas para empezar? Acceso a ingredientes botánicos crudos, un espacio de trabajo donde pueda preparar compuestos sin interrupción, y tu compromiso de seguir la rutina todos los días sin falta. Garrison estudió a la mujer sentada frente a él. Estaba tranquila, organizada y completamente segura de sí misma, de una manera que no tenía nada que ver con la arrogancia. Simplemente sabía lo que sabía. «Tendrás todo para mañana», dijo él. Hollis cerró su cuaderno y asintió una sola vez en silencio. En algún lugar del edificio, Garrison sabía que Vance estaba leyendo un informe de antecedentes. Buscaba cualquier cosa que probara que esta mujer era una amenaza. También sabía, sentado aquí, viéndola dibujar la anatomía del antebrazo de memoria en un cuaderno de cuero gastado, que Vance no iba a encontrar nada. 3 días después de su llegada al ático de Miller, Hollis ya había reorganizado el pequeño cuarto de servicio adyacente a la cocina en un espacio de trabajo funcional. Doris, la administradora de la casa, la había ayudado a conseguir frascos de vidrio, una balanza digital, un mortero y un gabinete de almacenamiento con control de temperatura que Garrison había aprobado sin dudarlo. Los estantes ahora estaban llenos de recipientes etiquetados con hierbas secas, compuestos minerales y extractos botánicos que Hollis había pedido a 3 proveedores especializados diferentes del Medio Oeste. La rutina matutina de Garrison había cambiado. Todos los días a las 7, Hollis preparaba una compresa tibia infusionada con árnica y pasta de cúrcuma. Garrison se la aplicaba en su antebrazo derecho durante 20 minutos mientras revisaba los informes de la noche. A las 7:30, ella lo guiaba a través de una serie de estiramientos específicos diseñados para aflojar el tejido cicatricial alrededor de su músculo dañado. A las 8,
Tenía una taza fresca de su mezcla de té personalizada, esperándolo en su escritorio. En la cuarta mañana, Garrison entró en la biblioteca y encontró a Hollis ya allí. Leía una gruesa carpeta que había sacado de su estante. «Eso es un manifiesto de suministros», dijo él. «Lo sé. He estado leyendo tus protocolos de almacenamiento farmacéutico». Pasó una página. «Distribuyes ingredientes crudos de grado médico a través de una red de almacenes regionales, ¿correcto?» Garrison se sentó frente a ella. 12 almacenes en 4 estados. Suministramos a farmacias de formulación, clínicas independientes y algunas redes hospitalarias. Es la división más grande del sindicato. Tus procedimientos de almacenamiento en frío necesitan una actualización. Él levantó una ceja. Pasamos las inspecciones federales hace 6 meses. La inspección federal verifica el cumplimiento mínimo. Mínimo no es lo mismo que óptimo. Algunos de los umbrales de temperatura en esta carpeta están bien para un almacenamiento a corto plazo. Pero si almacenas ciertos compuestos por más de 72 horas en esos rangos, obtendrás degradación molecular. El producto seguirá pareciendo bien, seguirá pasando una prueba de pureza básica, pero la potencia terapéutica disminuye. Tus clientes recibirían un producto más débil sin saberlo. Garrison se inclinó hacia adelante. ¿Cómo sabes eso? Porque he estado trabajando con estos mismos compuestos a pequeña escala durante 8 años. La química no cambia solo porque aumentes el volumen. La miró fijamente durante un largo momento. Luego cogió su teléfono y llamó a Vance. «Prepara el coche. Vamos al almacén de Halsted». El almacén de la calle Halsted se encontraba en el corredor industrial del lado sur de Chicago. Era un gran edificio de hormigón gris, rodeado por una valla de alambre y vigilado por una rotación de personal de seguridad de Miller las 24 horas del día. Cuando la camioneta de Garrison atravesó la puerta, el capataz del almacén, un hombre fornido llamado Tully, ya esperaba en el muelle de carga. Tully había trabajado para la familia Miller durante 11 años. Dirigía una operación estricta y no estaba acostumbrado a visitas sorpresa. Cuando Garrison salió del vehículo con Hollis detrás de él, la expresión de Tully cambió de atención respetuosa a confusión visible. «Señor Miller, no lo esperábamos hoy». «No estaba planeado. Ella es Hollis Thorne. Va a revisar su sección de almacenamiento en frío y algunos de sus registros de lotes». Tully miró a Hollis, luego de nuevo a Garrison. «Con todo el respeto, señor, acabamos de pasar una auditoría interna completa el mes pasado. Todo está en orden». «Entonces esto debería tomar 5 minutos», dijo Garrison. Entraron. El almacén era masivo. Hileras de estanterías de acero que se extendían 200 pies hacia atrás. Carretillas elevadoras zumbando entre los pasillos. Trabajadores en monos escaneando palés con dispositivos de mano. La sección de almacenamiento en frío ocupaba el tercio trasero del edificio. Estaba separada por pesadas puertas aislantes y monitoreada por paneles de temperatura digitales montados en la pared exterior. Hollis estudió primero los paneles de temperatura. Sacó su cuaderno del bolsillo de su chaqueta y anotó las lecturas. Luego le pidió a Tully que abriera la bahía de almacenamiento principal. Dentro, el aire bajó 20 grados. Hileras de contenedores sellados se encontraban en estanterías industriales, cada uno etiquetado con números de lote, contenido y fechas de llegada. Hollis caminó lentamente por los pasillos, leyendo etiquetas, revisando sellos. Ocasionalmente presionaba la palma de su mano contra el costado de un contenedor para sentir la temperatura de la superficie. Se detuvo en la tercera fila, a mitad de camino. «Este envío», dijo, señalando un conjunto de 4 grandes contenedores en el estante del medio. «¿Cuándo llegó?» Tully revisó su portapapeles. «Hace 5 días, compuesto de citrato de magnesio crudo. Llegó de nuestro proveedor en Detroit. Y ha estado almacenado a esta temperatura todo el tiempo, 36 grados Fahrenheit según el protocolo». Hollis negó con la cabeza. «El citrato de magnesio en polvo crudo necesita mantenerse entre 41 y 43 grados para un almacenamiento a largo plazo. A 36, la estructura cristalina comienza a fracturarse a nivel molecular después de unas 96 horas. Ya pasaron esa ventana. Si envían esto a sus clientes tal como está,
Se disolverá de manera desigual durante la formulación, lo que significa una dosificación inconsistente en el producto final. Tully frunció el ceño. Nuestro protocolo dice de 34 a 38 para todos los compuestos de categoría B. Su protocolo utiliza un rango general para toda una categoría. El citrato de magnesio tiene propiedades de almacenamiento diferentes a las de los otros compuestos de ese grupo. Necesita una ventana más estrecha. Abrió su cuaderno y le mostró a Tully una página de notas escritas a mano. Una tabla que aparentemente había compilado años atrás, listando las temperaturas óptimas de almacenamiento para más de 40 compuestos crudos diferentes. Este lote aún no está arruinado, pero lo estará para mañana si no lo mueven a una unidad más cálida. Garrison miró a Tully. Hazlo. Tully dudó por medio segundo. Luego asintió y llamó por radio a uno de sus hombres para que comenzara a transferir los contenedores. Hollis siguió caminando. Durante los siguientes 40 minutos, revisó 6 secciones más de la bahía de almacenamiento en frío, cotejando los registros de lotes con sus propias notas. Encontró 2 problemas adicionales. Un sensor de humedad que leía un 3% más bajo que las condiciones reales, y un envío de gluconato de zinc que había sido apilado demasiado cerca del conducto de enfriamiento, causando una distribución desigual de la temperatura en el palé. Para cuando volvieron al muelle de carga, la expresión de Tully había cambiado por completo. La confusión había desaparecido. En su lugar, había algo más cercano a una admiración a regañadientes, del tipo que surge al ver a alguien demostrar que sabe exactamente de lo que está hablando. «Tendré los protocolos de la categoría B actualizados para el final de la semana», le dijo Tully a Garrison. Luego miró a Hollis. «Señora, si tiene más de esas tablas de temperatura, no me importaría una copia. Prepararé una hoja de referencia completa para su equipo», dijo Hollis. Tully asintió, le estrechó la mano y volvió a entrar. En la camioneta de regreso al ático, Garrison se sentó en silencio durante varios minutos. Hollis miraba por la ventana de nuevo, su cuaderno descansando en su rodilla, el bolígrafo enganchado en la portada. «Ese lote de citrato de magnesio», dijo finalmente Garrison. «¿Cuánto me habría costado si hubiera salido a los clientes en condiciones degradadas? Depende de cuántas farmacias lo estuvieran esperando y qué estuvieran formulando. Si la dosificación resultara inconsistente y un cliente presentara una queja de calidad, estarías ante una retirada del producto de todo ese lote. Una posible revisión del contrato por parte de las farmacias afectadas, y el costo de conseguir un envío de reemplazo con poca antelación». Hizo una pausa. «Siendo conservadores, entre 2 y 4 millones de dólares». Garrison la miró. «¿Y lo detectaste en 10 minutos?» «Lo detecté porque conozco el material. Tu equipo es bueno en logística. Solo necesitan mejores datos sobre lo que están moviendo». La camioneta se incorporó a la autopista en dirección norte hacia el centro. El teléfono de Garrison vibró con un mensaje de Vance, que se había quedado en el ático. «¿Cómo fue?» Garrison respondió con ambas manos, sus dedos firmes en la pantalla. «Nos acaba de ahorrar 3 millones de dólares. ¿Todavía crees que es una espía?» Vance no respondió durante mucho tiempo. La primera semana pasó más rápido de lo que Garrison esperaba. Hollis se mantuvo en su rutina con la disciplina de alguien que había pasado años respondiendo a los horarios de otras personas. Se levantaba antes de las 6 cada mañana, preparando compuestos en su pequeño espacio de trabajo antes de las sesiones de tratamiento de Garrison. Comía sus comidas en silencio, generalmente sola en la cocina o en el escritorio de su suite de invitados. No deambulaba por el ático. No se metía en conversaciones a las que no estaba invitada. Hacía su trabajo, era minuciosa, y luego desaparecía. Garrison se dio cuenta de que notaba más su ausencia que su presencia, lo cual era inusual. La mayoría de las personas que entraban en su órbita querían ser vistas, querían la proximidad al nombre, a la influencia, a los recursos. Hollis parecía querer un espacio de trabajo funcional y que la dejaran en paz con sus cuadernos. Para el 7º día, la mejora en la condición de Garrison era medible. Los temblores matutinos, que habían sido una constante diaria durante más de un año, se habían reducido a parpadeos ocasionales que duraban segundos en lugar de minutos. El dolor profundo en su antebrazo,
el que lo despertaba a las 3 de la mañana y le hacía agarrar las sábanas hasta que pasaba, se había atenuado a una leve tensión que la rutina de compresas de Hollis manejaba en minutos. Dormía mejor, pensaba con más claridad. La fuerza de su agarre, que probaba cada noche con un dinamómetro de mano que Hollis había pedido, había aumentado un 14% desde el día en que llegó. El problema era que cuanto mejor se ponía Garrison, más nervioso se ponía Vance. Sucedió un martes por la noche. Garrison había tenido una conferencia telefónica que duró 3 horas más de lo previsto. Una negociación acalorada con un socio de distribución en Milwaukee que amenazaba con desviar contratos a un proveedor de la competencia. Para cuando terminó la llamada, los niveles de estrés de Garrison se habían disparado, y con ellos sus síntomas. El temblor volvió con fuerza, peor de lo que había estado en días. Su mano derecha se cerró en un puño a medio cerrar. Los músculos de su antebrazo se contraían en pulsos rítmicos y agudos que le enviaban un dolor punzante hasta el hombro. Llamó a Hollis por el intercomunicador a las 11:15. Ella llegó al ala médica en menos de 4 minutos, llevando un pequeño estuche de cuero. Llevaba el pelo suelto, la primera vez que Garrison la veía así, y vestía una bata de algodón lisa sobre su ropa de dormir. Claramente había estado durmiendo, pero sus ojos estaban agudos y concentrados desde el momento en que entró por la puerta. ¿Cuánto tiempo lleva contrayéndose?, preguntó, dejando el estuche en la mesa de tratamiento. Unos 20 minutos. Es peor que la última vez, desencadenante por estrés. El pico de cortisol está tensando el tejido cicatricial y comprimiendo el nervio más de lo normal. Abrió el estuche y sacó una pequeña botella de color ámbar y un cuenco de cerámica. Voy a hacer una versión más fuerte del ungüento tópico. Tendrá una mayor concentración de capsaicina y aceite de Gaulteria para aumentar el flujo sanguíneo en la zona. También voy a preparar una tintura, un líquido que tomarás por vía oral. Es una mezcla concentrada de corteza de sauce y raíz de valeriana. La valeriana calmará la respuesta nerviosa, mientras que la corteza de sauce se encarga de la inflamación. Trabajó rápidamente, moliendo hierbas secas en el cuenco de cerámica, midiendo gotas de la botella ámbar con una pipeta de vidrio, mezclando el ungüento con manos expertas. En 10 minutos, tenía el compuesto tópico listo, y comenzó a aplicarlo en el antebrazo de Garrison. Lo masajeaba en la piel con una presión firme y precisa, a lo largo de las fibras musculares. Garrison sintió el calor extenderse por el tejido casi de inmediato. Las contracciones comenzaron a disminuir. Sus dedos se desenrollaron, uno por uno, como un puño que suelta algo que ha estado sosteniendo con demasiada fuerza durante demasiado tiempo. Tendré la tintura lista en unos minutos, dijo Hollis. El ungüento necesita unos 15 minutos para absorberse por completo. No muevas el brazo. Se volvió hacia la mesa de tratamiento y comenzó a preparar la tintura líquida, colando la mezcla de hierbas a través de un paño fino en un pequeño vial de vidrio. Fue entonces cuando se abrió la puerta. Vance entró sin llamar. Estaba completamente vestido a pesar de la hora. Camisa negra, funda de hombro, su expresión fija en la máscara dura y plana que usaba cuando operaba por instinto en lugar de por razón. 2 de sus hombres de seguridad estaban en el pasillo detrás de él. Miró a Hollis, luego al vial de vidrio en su mano, luego al brazo de Garrison, reluciente por el ungüento que acababa de aplicar. «Suéltalo», dijo Vance. Hollis se giró para enfrentarlo, con el vial todavía en la mano. «Estoy preparando un tratamiento para...» «Dije que lo sueltes». «Vance», comenzó Garrison. «Garrison, necesito que dejes de hablar por 1 minuto». Vance dio un paso adelante y le quitó el vial de la mano a Hollis. Lo sostuvo a la luz, estudiando el líquido ámbar oscuro en su interior. «¿Qué es esto?» «Una tintura, corteza de sauce y raíz de valeriana. Es un antiinflamatorio y... no te pregunté cómo lo llamas. Te pregunté qué es, porque desde donde estoy, veo a una persona no investigada dándole al jefe de esta organización un líquido sin etiquetar en medio de la noche. Y no me siento cómodo con eso». La expresión de Hollis no cambió. No levantó la voz. No retrocedió. «Cada ingrediente que he usado está en mi espacio de trabajo. Puedes hacer un inventario de todo.
Los compuestos son extractos botánicos estándar disponibles en cualquier proveedor de salud especializado. No hay nada en ese vial que pueda dañar a nadie. Eso lo decidirá un laboratorio. Vance se guardó el vial en el bolsillo y se dirigió a sus hombres en el pasillo. Escorten a la señorita Thorne a sus habitaciones. Se queda allí hasta nuevo aviso. Vance. La voz de Garrison era más dura ahora. Esto no es negociable. Garrison, trajiste a una extraña a este edificio basándote en una taza de té, y ahora te está dando cosas en medio de la noche que nadie ha probado. Dejé pasar lo del té. Dejé pasar la visita al almacén. Pero no voy a quedarme aquí viendo cómo alguien te vierte una sustancia desconocida por la garganta mientras tienes dolor y no piensas con claridad. La sala se quedó en silencio. Garrison miró a Vance. Luego miró a Hollis. Ella estaba de pie, perfectamente quieta junto a la mesa de tratamiento, con las manos a los costados, su rostro sereno. No estaba enojada, no estaba suplicando. Parecía alguien a quien han acusado de cosas antes y que aprendió hace mucho tiempo que defenderse solo empeoraba las cosas. Esa expresión golpeó a Garrison en un lugar que no esperaba. Hollis, dijo él, ve a tu habitación. Esto se resolverá para mañana. Ella mantuvo su mirada por un momento. Luego asintió levemente, se dio la vuelta y salió entre los dos hombres de seguridad sin decir una palabra. Sus pasos se desvanecieron por el pasillo. Una puerta se cerró en algún lugar del lado oeste del edificio. Garrison esperó a que se hiciera el silencio. Luego miró a Vance. «Tienes 12 horas. ¿Para qué?» «Para llevar ese vial a un laboratorio independiente y que lo analicen. Un laboratorio de verdad, Vance, acreditado. No un tipo que conoces y que te debe un favor. Ya tengo una instalación preparada. Al norte de Chicago. Pueden hacer un panel toxicológico completo para mañana por la tarde. Bien. Y cuando ese informe vuelva limpio, y volverá limpio, tú y yo vamos a tener una conversación sobre cómo acabas de tratar a alguien bajo mi protección». Vance apretó la mandíbula. «Y si no vuelve limpio, entonces te deberé una disculpa, pero no necesitaré darla». Vance se mantuvo firme por un segundo más, luego se dio la vuelta y salió del ala médica, cerrando la puerta detrás de él. Garrison se sentó solo en la habitación silenciosa, con el ungüento todavía tibio en su antebrazo, su mano finalmente firme de nuevo. Miró la mesa de tratamiento donde Hollis había estado trabajando momentos antes. El cuenco de cerámica, la pipeta de vidrio, el estuche de cuero, todo dispuesto con la misma precisión cuidadosa que ella aportaba a cada tarea. Pensó en la expresión de su rostro cuando Vance le quitó el vial de la mano. La quietud, la calma practicada de alguien que había aprendido a hacerse pequeña para que otras personas pudieran sentirse grandes. La había traído aquí para arreglar su mano. Estaba empezando a darse cuenta de que podría deberle algo más grande que eso. Garrison no durmió bien esa noche. Su brazo se sentía bien. El ungüento había hecho su trabajo y los temblores se habían calmado una hora después de que Hollis lo aplicara. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro en el ala médica. Esa quietud, la forma en que había salido entre dos hombres armados, sin levantar la voz ni pedir una explicación que se le debía. Había sacado a gente de malas situaciones antes. Venía con el territorio de dirigir una organización del tamaño del sindicato Miller. Pero esto se sentía diferente. Hollis no le había pedido rescate. No le había pedido nada. Había respondido a sus preguntas, hecho su trabajo, le había ahorrado millones en el almacén y había tratado su condición con más habilidad que una lista de especialistas caros. Y su recompensa había sido ser escoltada a su habitación como una prisionera en medio de la noche. Se levantó a las 5:30. A las 6 estaba vestido y de pie en la cocina, preparándose su propio café por primera vez en una semana. Doris llegó a las 6:15 y lo encontró apoyado en el mostrador, mirando a la nada. «Se ha levantado temprano», dijo Doris, dejando su bolso junto a la despensa. «¿Ha salido Hollis de su habitación? Aún no he comprobado. ¿Quiere que le lleve el desayuno? Por favor, y asegúrate de que sepa que la puerta no está cerrada. Es libre de moverse por la residencia». La restricción se levantó en el momento en que Vance se fue anoche. Doris le dirigió una mirada que sugería que ya sabía que algo había pasado. Luego asintió
y fue a preparar una bandeja. Garrison pasó la mañana en su oficina, revisando informes operativos en los que no podía concentrarse. Su teléfono estaba sobre el escritorio con el contacto de Vance abierto, sin mensajes. El laboratorio del norte de Chicago había recibido la muestra a primera hora de la mañana, y Vance había solicitado un análisis urgente. Se esperaban resultados para primera hora de la tarde. A las 11, Garrison caminó por el pasillo hasta la suite de invitados de Hollis. Llamó 2 veces. «Adelante», dijo ella. Estaba sentada en el escritorio con 3 de sus cuadernos abiertos frente a ella, una taza de té, una que aparentemente se había preparado ella misma con suministros de su espacio de trabajo, estaba intacta cerca de su codo. Estaba vestida con el mismo estilo sencillo de todos los días. Levantó la vista cuando él entró, pero no se puso de pie. «¿Cómo estás?», preguntó Garrison. «Estoy bien. He estado trabajando en tu programa de recuperación para las próximas 2 semanas. El episodio desencadenado por el estrés de anoche significa que necesitamos añadir un protocolo preventivo para los días de alto cortisol». Giró uno de los cuadernos hacia él. «Estoy pensando en una dosis a mediodía de extracto de ashwagandha combinada con una versión de menor concentración del ungüento de noche, aplicada antes de cualquier reunión que pueda prolongarse». Garrison miró el cuaderno. Gráficos detallados, cálculos de dosis, proporciones de ingredientes, todo escrito con su letra pequeña y cuidadosa. Había pasado toda la mañana trabajando en su plan de tratamiento. La mañana después de ser escoltada a su habitación bajo sospecha de envenenarlo. Hollis. «Sí, siento lo de anoche». Dejó el bolígrafo. «Vance está haciendo su trabajo. No me conoce y no confía en mí. Desde su perspectiva, todo lo que hizo fue razonable». «Desde tu perspectiva», hizo una pausa. «Desde mi perspectiva, es familiar. La gente ha estado cuestionando mis motivos la mayor parte de mi vida. En casa de Carter. Cada vez que algo salía mal, un plato roto, un objeto perdido, una factura que no cuadraba, yo era la primera persona a la que miraban. Te acostumbras a hacer la respuesta conveniente. No deberías tener que acostumbrarte a eso. Quizás, pero enfadarme por ello nunca cambió nada. Hacer un buen trabajo sí. Al final, el plato roto se explicaba. El objeto perdido aparecía y la factura tenía sentido. La verdad siempre sale a la luz si eres lo suficientemente paciente». Volvió a coger el bolígrafo. «Los resultados del laboratorio confirmarán lo que le dije a Vance. Cada ingrediente que uso está documentado en mis cuadernos, y cada compuesto que preparo sigue proporciones farmacológicas establecidas. No hay nada en ese vial que pueda hacerle daño a nadie». Garrison se sentó en la silla frente a su escritorio. «Cuando lleguen los resultados, quiero que estés en la sala». «No es necesario». «Sí lo es. Mereces escucharlo directamente. Y Vance necesita decir lo que tiene que decir a tu cara». Hollis lo consideró por un momento. Luego asintió en silencio. La llamada llegó a las 2:17 de la tarde. Garrison respondió al segundo timbre. La toxicóloga al otro lado era una mujer llamada Dra. Adelaine Marsh. Dirigía el laboratorio de pruebas independiente en el norte de Chicago que el sindicato Miller usaba para trabajos de verificación sensibles. Garrison nunca la había conocido en persona, pero tenía fama de ser minuciosa e imposible de influenciar. «Señor Miller, tengo los resultados de la muestra que su jefe de seguridad presentó esta mañana. Adelante». El líquido contiene salicina, que es el compuesto activo de la corteza de sauce, ácido valerénico del extracto de raíz de valeriana, y trazas de glicerina utilizada como base portadora. Las 3 sustancias son de origen natural, disponibles comercialmente, y presentes en concentraciones consistentes, con una formulación de tintura herbal estándar. No hay compuestos tóxicos, ni sustancias controladas, ni aditivos sintéticos. Quienquiera que haya hecho esto, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Las proporciones son en realidad bastante precisas, más que algunos suplementos producidos comercialmente que he probado. Gracias, doctora Marsh. Una cosa más. Extraoficialmente, si tiene a alguien en su equipo que pueda formular a este nivel usando botánicos crudos, quizás quiera conservarlo. Esto es trabajo de farmacología de nivel de posgrado. Garrison colgó y miró a Vance, que estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados. Había estado escuchando por el altavoz. El silencio duró unos 10 segundos. «Lo he oído»,
dijo Vance. Bien. Ahora lo vas a oír de nuevo porque Hollis va a estar en esta sala en 2 minutos, y se lo vas a decir directamente. La mandíbula de Vance se tensó, pero no discutió. Garrison llamó a Doris y le pidió que trajera a Hollis a la biblioteca. Ella llegó con su cuaderno bajo el brazo, como siempre. Entró y vio a Vance cerca de la ventana. Su expresión se mantuvo neutral, pero Garrison notó que su agarre en el cuaderno se tensó ligeramente. «Siéntate», dijo Garrison. Hollis se sentó. Garrison miró a Vance y esperó. Vance descruzó los brazos. Respiró hondo. Luego caminó hacia el centro de la sala y se enfrentó a Hollis directamente. Los resultados del laboratorio salieron limpios. Todo lo que dijiste que estaba en la tintura y nada más. Me equivoqué. Se detuvo ahí, como si eso fuera suficiente. Dijo Garrison. Vance exhaló por la nariz. Y no debería haberte quitado el vial de la mano de la forma en que lo hice. No debería haber hecho que te escoltaran a tu habitación. Estabas ayudando a Garrison, y te traté como una amenaza. Eso estuvo fuera de lugar. Hollis lo miró. No se regodeó. No le devolvió sus palabras. Estabas protegiendo a alguien que te importa. Lo entiendo. Yo habría hecho lo mismo. Vance parpadeó. Cualquiera que fuera la respuesta que esperaba, no era esa. Pero pediré una cosa, continuó Hollis. La próxima vez que tengas dudas sobre algo que he preparado, ven a mí primero. Déjame explicarte los ingredientes y el proceso antes de llevarlo a un laboratorio. Nunca me negaré a esa conversación. Vance la miró durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Justo. Se volvió hacia Garrison, que observaba el intercambio desde detrás de su escritorio con una expresión que Vance rara vez había visto en él. Algo cercano a una tranquila satisfacción. ¿Hemos terminado aquí?, preguntó Vance. Hemos terminado. Vance salió sin decir otra palabra, cerrando la puerta detrás de él. Hollis abrió su cuaderno en la página en la que había estado trabajando antes. Ahora, sobre el protocolo de ashwagandha para tus días de mucho estrés. Creo que deberíamos empezar mañana por la mañana. Garrison se reclinó en su silla, y por primera vez desde que ella había llegado a Chicago, se permitió una pequeña y genuina sonrisa. Lo que tú digas, doctora. Garrison no había asistido a un evento público en más de 5 meses. Los temblores lo habían hecho imposible. Estrechar la mano de socios comerciales, sostener una copa durante un brindis, firmar documentos en una mesa. Cada interacción social se había convertido en un campo minado de posible vergüenza. Había cancelado 3 invitaciones a galas, 2 cenas de la industria y un evento de recaudación de fondos que su padre había cofundado hace 12 años. La gente empezaba a hablar. El jefe del sindicato Miller estaba enfermo, perdiendo el control o escondiéndose de algo. Esta noche se había acabado el esconderse. El gran salón de baile del Hotel Drake se encontraba en el 7º piso de uno de los edificios de lujo más antiguos de Chicago. Candelabros de cristal, suelos de mármol, paredes con paneles de caoba. El tipo de lugar donde las fortunas cambiaban de manos entre el aperitivo y el plato principal. La gala anual del comercio médico del Medio Oeste reunía a distribuidores farmacéuticos, ejecutivos de la cadena de suministro, administradores de redes hospitalarias y un puñado de operadores de sindicatos privados que mantenían toda la infraestructura en movimiento tras bambalinas. La familia de Garrison había sido una presencia constante en este evento durante 2 décadas. Se detuvo en el vestíbulo, ajustándose los gemelos, ambos puños remangados hasta la muñeca esta noche, sin esconderse, y vio a Hollis salir del ascensor. Llevaba un vestido azul marino oscuro que Doris la había ayudado a elegir en una boutique del centro esa misma semana. Era simple, bien ajustado y elegante de una manera que no se esforzaba demasiado. Llevaba el pelo suelto, cayendo más allá de sus hombros, y llevaba un pequeño bolso de mano en lugar de su habitual cuaderno de cuero. Parecía incómoda, como alguien que usa zapatos nuevos por primera vez. Consciente de cada paso, consciente de ser observada. «Te ves bien», dijo Garrison. «Me veo como alguien que está a punto de entrar en una sala llena de gente que no conoce. Eso nos hace 2. No he estado en uno de estos en casi medio año». Hollis miró sus manos, ambas firmes.
Asintió levemente en señal de aprobación, del tipo que un médico da cuando los signos vitales del paciente son buenos. Vance apareció desde el pasillo lateral con 2 de sus hombres. La sala ha sido revisada. 68 invitados confirmados. 3 salidas, todas cubiertas. Miró a Hollis. Quédate cerca de Garrison. Si alguien te da problemas, búscame. Era la primera vez que Vance se dirigía a ella con algo parecido a la preocupación por su bienestar. Hollis se dio cuenta. No comentó nada, pero un leve rastro de sorpresa cruzó su rostro antes de asentir. Entraron juntos al salón de baile. La reacción fue inmediata. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Garrison Miller, ausente de la vida pública durante meses, entrando en el mayor evento comercial de la temporada, con una mujer que nadie reconocía. Los susurros comenzaron antes de que llegaran a la segunda fila de mesas. Garrison lo manejó como manejaba todo, directamente. Caminó por la sala, saludando a los socios por su nombre, estrechando manos con un agarre que no había sido tan fuerte desde antes de su lesión. Presentaba a Hollis como su socia, sin explicar de más ni de menos. Algunas personas sonrieron cortésmente. Otras estudiaron a Hollis con una curiosidad apenas disimulada. Unos pocos parecían confundidos, esperando a una de las hermanas Thorne, basándose en los rumores que habían circulado después de la visita de Garrison a la mansión Oakage. Estaban a mitad de la hora del cóctel cuando entró el problema. Carter Thorne entró en el salón de baile con un traje de color carbón que le quedaba un poco apretado en los hombros. Estaba flanqueado por Belle, Skyler y Gemma. Las 3 hermanas estaban vestidas al límite absoluto de lo que permitía el código de vestimenta. Vestidos largos hasta el suelo, tacones, joyas que atrapaban la luz del candelabro desde el otro lado de la sala. Se movieron entre la multitud como una delegación que llega a una cumbre, atrayendo la atención como un desfile atrae a los espectadores en una calle lateral. Garrison los vio antes de que ellos lo vieran a él. Apretó la mandíbula, pero mantuvo la compostura. ¿Sabías que venían?, preguntó Hollis en voz baja. Este es un evento abierto de la industria. Carter tiene suficientes conexiones para conseguir una invitación. Debería haberlo esperado. Belle los vio primero. Se inclinó para susurrarle algo a Skyler, cuyos ojos se clavaron en Hollis con una expresión que podría haber despegado la pintura de una pared. Gemma se quedó un poco atrás, observando la escena desarrollarse con los brazos cruzados. Carter se acercó con su sonrisa de vendedor firmemente en su lugar. Garrison, qué maravilla verte de nuevo. Te ves bien, Carter. No recuerdo haber visto tu nombre en la lista de invitados. Edición de último minuto. La oficina del senador Whitfield extendió la invitación. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Miró a Hollis y su sonrisa se afinó. Hollis, vaya, te has arreglado. Casi no te reconozco sin la bandeja de servir. Una mujer cercana lo oyó y se tapó la boca. El comentario estaba diseñado para que se oyera, y así fue. Hollis no se inmutó. Sostuvo la mirada de Carter como sostenía todo, firme, tranquila, imperturbable en la superficie. Pero Garrison vio cómo sus dedos se apretaban alrededor de su bolso. Belle dio un paso adelante, su voz lo suficientemente alta como para que las mesas circundantes la oyeran. Garrison, espero que sepas lo que dice la gente. Dicen que elegiste a la criada, a la chica de la cocina. Quiero decir, intentamos ser amables al respecto, pero ha sido vergonzoso para nuestra familia. La gente nos sigue preguntando cómo el jefe del sindicato Miller terminó con nuestra empleada doméstica. El círculo de curiosos se amplió. Las conversaciones en las mesas cercanas se silenciaron. Alguien dejó su bebida para mirar. Garrison sintió que la sala se inclinaba hacia el tipo de momento que define reputaciones. El tipo que la gente recuerda y repite durante años. Tenía unos 10 segundos para decidir cómo se desarrollaría esto. Tomó un sorbo lento de su agua. Luego dejó el vaso y se giró para mirar a la sala. Ya que estamos haciendo presentaciones, dijo Garrison, su voz resonando claramente por todo el salón. Me gustaría presentar formalmente a Hollis Thorne. Es mi prometida y futura socia en la organización Miller. Hizo una pausa, dejando que eso se asentara. También es la persona que he nombrado asesora principal,
supervisando toda nuestra división de suministros médicos. En las 2 semanas desde que se unió a mi equipo, ha identificado fallos críticos de almacenamiento que le ahorraron a mi operación millones de dólares. Ha reestructurado nuestros protocolos de manejo farmacéutico y ha hecho más por mi salud personal en 12 días que 9 especialistas en 14 meses. Miró a Carter. La tenías en tu cocina, Carter. Tuviste a alguien así bajo tu techo durante 10 años y la tenías sirviendo té. El silencio en la sala era absoluto. La sonrisa de Carter había desaparecido. La cara de Belle se había puesto roja. Skyler miraba al suelo. Gemma, por primera vez, parecía que estaba reconsiderando algo de verdad. Un caballero mayor en la mesa más cercana, Raymond Cross, que dirigía una de las redes de suministro hospitalario más grandes del Medio Oeste, se levantó y le extendió la mano a Hollis. Señorita Thorne, Raymond Cross. Me gustaría mucho discutir sus protocolos de almacenamiento cuando tenga un momento. Hemos estado luchando con los mismos problemas de degradación en nuestra cadena de frío. Hollis le estrechó la mano. Estaré encantada. Puedo enviar un documento de referencia a su oficina para el viernes. 2 ejecutivos más se acercaron en el siguiente minuto, haciendo preguntas sobre la formulación farmacéutica y la estabilidad de los ingredientes. En 5 minutos, Hollis estaba en el centro de un pequeño pero creciente círculo de profesionales de la industria que reconocieron su experiencia en el momento en que la oyeron hablar de ello. Garrison se quedó unos metros atrás, observando. Vance apareció a su lado. «Los Thorne se van», dijo Vance, señalando hacia la salida donde Carter estaba guiando a sus 3 hijas a través de la puerta. Tenía la mirada de un hombre cuyo farol había sido descubierto frente a todas las personas que importaban. «Déjalos ir», dijo Garrison. Observó a Hollis responder una pregunta de Raymond Cross sobre la variación de temperatura en los compuestos de zinc. Su voz era tranquila y clara. Su cuaderno no estaba a la vista porque cada dato que necesitaba ya estaba en su cabeza. Ella pertenecía aquí. Siempre había pertenecido aquí. Lo único que había faltado era alguien dispuesto a sacarle la silla. 4 días después de la gala, Garrison le dijo a Hollis que hiciera la maleta para 3 días. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, de pie en su espacio de trabajo con una fila de botellas de tintura recién etiquetadas, secándose en el mostrador. «Al lago Geneva. Tengo una propiedad allí. Una casa en el lago en unas 12 hectáreas. Camino de acceso privado. El vecino más cercano está a media milla, a través de los árboles. Sin oficina, sin almacén, sin conferencias telefónicas. Te vas de vacaciones. Me voy a un retiro de recuperación». Tus palabras. De hecho, página 14 del plan de tratamiento que escribiste la semana pasada. Dijiste, y cito de memoria, que la curación sostenida requiere periodos de exposición reducida al cortisol en un entorno de baja estimulación. Hollis casi sonrió. Casi. La comisura de su boca se movió aproximadamente 1/4 de pulgada, lo que para sus estándares era prácticamente una carcajada. «No pensé que realmente lo harías. Leí cada página de ese plan, Hollis. Si tú lo escribiste, yo lo sigo». Salieron de Chicago un miércoles por la mañana. Garrison condujo él mismo por primera vez en meses. Ambas manos en el volante. Agarre firme, sin dolor. Vance lo siguió en un vehículo separado con 2 de sus hombres de seguridad. Aunque Garrison había dejado claro que el destacamento se quedaría en la casa de huéspedes al borde de la propiedad y les daría espacio a menos que los llamaran. La casa del lago de los Millers se encontraba en la orilla oeste del lago Geneva. Estaba apartada del agua detrás de una hilera de pinos blancos que habían crecido allí mucho antes de que se construyera la casa. Era una estructura de cedro y piedra de 2 pisos con un porche envolvente. Un muelle que se extendía 30 pies sobre el agua. Y el tipo de silencio profundo que la gente de la ciudad olvida que existe. Sin ruido de tráfico, sin zumbido de ascensores, sin teléfonos sonando al otro lado de una pared. Solo el viento entre los pinos y el sonido ocasional del agua lamiendo los pilotes del muelle. Hollis se quedó en el porche durante 1 minuto completo después de que llegaron, mirando el lago. El sol de la tarde se abría paso a través de una fina capa de nubes, arrojando una luz dorada sobre la superficie. Respiró hondo, una de verdad, profunda y lenta, del tipo que llena los pulmones hasta el fondo. Garrison la observó desde la puerta,
Se dio cuenta de que nunca la había visto al aire libre. Todas las interacciones que habían tenido desde que llegó a Chicago habían sido dentro del ático, el almacén, el salón de baile del hotel, paredes, pasillos, puertas cerradas. Al verla de pie al aire libre, con el viento moviendo mechones sueltos de pelo por su cara, entendió algo sobre ella que no había comprendido del todo antes. Había estado viviendo en cajas toda su vida. La finca de Carter, la cocina, el cuarto de servicio que había convertido en un espacio de trabajo, su suite de invitados. Se adaptaba a cada espacio confinado que le daban y sacaba lo mejor de él, porque así era la supervivencia. Pero esto, el lago, el cielo, los árboles, esto era algo completamente diferente. «El muelle es tuyo cuando quieras», dijo Garrison. «El mejor lugar de la propiedad». Ella se giró para mirarlo. «Gracias, Garrison». Era la primera vez que le daba las gracias, y significaba algo más que un reconocimiento cortés. Lo oyó en su voz, una capa debajo de las palabras que no tenían nada que ver con el muelle o el lago, y todo que ver con el hecho de que alguien finalmente le había dado espacio para respirar. Se instalaron en una rutina para el segundo día. La mañana comenzaba con la fisioterapia de Garrison. Una sesión de 30 minutos en el porche, donde Hollis lo guiaba a través de una serie de estiramientos de antebrazo y ejercicios de agarre que había diseñado específicamente para el tejido cicatricial a lo largo de su brazo derecho. Había traído un kit portátil con bandas de resistencia, un juego de pelotas de terapia de diferentes densidades y un rodillo de espuma que usaba para trabajar las fibras musculares antes de cada secuencia de estiramiento. Después de las sesiones de terapia, Hollis aplicaba una compresa fresca y dejaba a Garrison descansar mientras ella preparaba los compuestos del día en la cocina. Había traído una versión más pequeña de los suministros de su espacio de trabajo, suficiente para mantener su régimen diario y experimentar con algunas formulaciones nuevas que había estado planeando. Por las tardes, caminaban. La propiedad tenía un sendero que seguía la orilla durante aproximadamente 1 milla antes de curvarse hacia el bosque hasta una cresta con vistas al extremo sur del lago. El camino era irregular en algunos lugares, con raíces y rocas, y Hollis se movía con cuidado, encontrando su equilibrio a cada paso. Caminaban lentamente y hablaban. Garrison habló primero. Le contó sobre su padre, que había construido el sindicato Miller a partir de una sola empresa de camiones en Gary, Indiana, hasta convertirla en una red logística que abarcaba 4 estados. Le contó sobre heredar la operación a los 27 años después de la jubilación de su padre. Cómo el peso de todo ello había caído sobre sus hombros de la noche a la mañana, y cómo la lesión en su mano había hecho todo más difícil en el momento exacto en que necesitaba parecer más fuerte. «Todos observan a la persona en la cima», dijo, pasando por encima de una raíz en el sendero. «Cada apretón de manos, cada firma, cada aparición pública. En el momento en que ven debilidad, comienzan a calcular. ¿Quién lo reemplaza? ¿Quién se beneficia? ¿Quién asciende? Mi mano temblando en una reunión no es solo un problema médico. Es una señal para cada persona en esa sala de que tal vez el nuevo jefe no está hecho para esto». «¿Es por eso que esperaste tanto para lidiar con ello?», preguntó Hollis. «No esperé. Le lancé dinero. Contraté a los mejores especialistas que pude encontrar. El problema fue que ninguno de ellos escuchó lo suficiente como para descubrir la causa real. Hicieron sus pruebas, escribieron sus recetas y pasaron al siguiente paciente. Eres la primera persona que realmente se sentó, me observó y pensó en lo que estaba sucediendo dentro del músculo. Llegaron a la cresta y se quedaron mirando el lago. El sol estaba más bajo ahora, proyectando largas sombras a través de los pinos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Garrison. «Adelante. ¿Por qué nunca te fuiste de la casa de Carter? Eres brillante. Podrías haber ido a la escuela, obtener un título, construir una carrera en farmacología. ¿Por qué te quedaste?» Hollis guardó silencio por un rato, recogió una pequeña piedra del sendero y la giró en sus dedos. «Cuando mi madre murió, tenía 16 años. Carter me acogió, porque se esperaba. El apellido, la obligación, la apariencia de hacer lo correcto. Pero dejó claro desde el principio que estaba allí para ganarme el sustento. Cocinar, limpiar, administrar la casa.
No pagaba alquiler, pero pagaba con trabajo. Todos los días. Lanzó la piedra por la ladera. Me quedé porque irme significaba no tener nada. Sin dinero, sin credenciales, sin referencias. Carter nunca me pegó. Nunca me mató de hambre. Simplemente se aseguró de que entendiera que era útil y nada más. Y cuando escuchas eso durante suficiente tiempo, una parte de ti comienza a creerlo. ¿Todavía lo crees? Ella lo miró. Dejé de creerlo la noche que me pediste que me sentara en esa mesa en la mansión Oakage. Nadie me había sacado una silla antes. No sabía qué hacer con ella. Garrison sostuvo su mirada. El viento sopló desde el lago y se movió entre los árboles detrás de ellos, trayendo el olor a pino y agua fría. «Acostúmbrate», dijo él, «porque hay muchas más sillas de donde vino esa». Caminaron de regreso a la casa del lago, mientras el sol se ponía detrás de la línea de árboles. Hollis preparó su compresa y té de la noche, mientras Garrison se sentaba en el porche y escuchaba a los últimos pájaros cantar sobre el agua. Su mano descansaba en el brazo de la silla, perfectamente quieta. Esa noche, después de que Hollis se fuera a su habitación, Garrison se sentó en el estudio del segundo piso y abrió una carpeta que su asistente le había enviado. Dentro había planos arquitectónicos para un espacio de laboratorio comercial en el centro de Chicago. 6,000 pies cuadrados, almacenamiento con clima controlado, una suite de formulación completa y espacio de oficina para un equipo de investigadores. Había solicitado los planos hace 3 días. Mirándolos ahora bajo la lámpara del escritorio, en la tranquila casa del lago, cogió un bolígrafo con su mano derecha y escribió en la parte superior de la primera página, con una letra firme y clara: Hollis Thorne, directora. Cerró la carpeta y se fue a la cama. La llamada llegó a las 6 de la mañana del día 21. Garrison estaba en el porche terminando su rutina de estiramientos cuando sonó su teléfono. Reconoció el número. Tully, el capataz del almacén de la instalación de la calle Holstead. Tully, ¿qué pasa? Tenemos un problema, señor Miller. Uno grande. El envío de Meridian, el que transportaba compuestos especializados para las líneas de distribución de Indianápolis y Louisville, fue afectado durante el tránsito. La unidad de refrigeración del camión falló en algún lugar cerca de Gary. El conductor no se dio cuenta hasta que llegó a la terminal de carga regional para una parada programada. Para cuando abrieron las puertas de la carga, la temperatura interna había subido 18 grados por encima del umbral seguro. Garrison cerró los ojos. El envío de Meridian era una de sus entregas más críticas del trimestre. Un lote de ingredientes de formulación pedido a medida destinado a 6 redes de farmacias y 2 sistemas hospitalarios en Indiana y Kentucky. Los contratos adjuntos a ese envío valían más de $8 millones, y la ventana de entrega era de 72 horas. ¿Cuánto tiempo estuvo la refrigeración apagada?, preguntó Garrison. La mejor estimación es de unas 4 horas, quizás 5. El registro del conductor tiene un hueco entre su último punto de control en Kankakee y la terminal en Gary. ¿Cuál es el estado de la carga? Esa es la cuestión. No puedo decirlo desde aquí. El equipo de la terminal en Gary no tiene la experiencia para evaluar compuestos de grado farmacéutico. Tienen los contenedores sellados en una unidad de frío de respaldo, pero nadie en el lugar puede confirmar si el producto sigue siendo viable o si todo va a la basura. Garrison ya estaba entrando. Voy para allá. Dile al gerente de la terminal que mantenga todo sellado hasta que llegue. Nadie toca esos contenedores. Colgó y encontró a Hollis en la cocina, preparando su té de la mañana. Ella levantó la vista cuando vio su rostro. ¿Qué pasó? Le dio la versión corta. Hollis dejó la tetera y se secó las manos en una toalla. ¿Qué compuestos hay en ese envío? Tendría que revisar el manifiesto, pero es el pedido de Meridian. Ingredientes de formulación de alta gama, mezclas de aminoácidos, complejos minerales estabilizados, algunas formulaciones patentadas que obtenemos de un laboratorio especializado en Detroit. El mismo laboratorio que suministró el lote de citrato de magnesio que marqué en Halstead. Mismo proveedor, diferente línea de productos. Hollis se desató el delantal y lo colgó en el gancho junto a la estufa. Voy contigo. Garrison no discutió. 30 minutos después, estaban en la camioneta en dirección sur por la I-94 hacia Gary, Indiana. Vance conducía, y 2 vehículos de seguridad los seguían.
Hollis se sentó en el asiento trasero con el manifiesto del envío de Meridian, abierto en una tableta que Garrison le había entregado. Recorrió el inventario línea por línea, ocasionalmente tomando notas en su cuaderno de cuero. Algunos de estos compuestos son más sensibles al calor que otros, dijo, pasando el dedo por la lista. Las mezclas de aminoácidos pueden tolerar un aumento moderado de temperatura durante unas horas sin una degradación significativa, especialmente si estaban en contenedores sellados con paquetes desecantes. Los complejos minerales son más vulnerables, pero depende de la formulación específica y si estaban almacenados en polvo o en suspensión líquida. ¿Y las formulaciones patentadas? Esas son las que me preocupan. Los compuestos personalizados a menudo tienen agentes aglutinantes y estabilizadores que se descomponen a diferentes ritmos. Sin conocer la composición exacta, no puedo predecir su umbral de tolerancia solo con un manifiesto. Necesitaré verlos en persona. Llegaron a la terminal de carga regional en Gary poco antes de las 9. La instalación era un complejo extenso de muelles de carga, hangares de almacenamiento y áreas de estacionamiento de camiones repartidos en 20 acres de terreno industrial plano a lo largo de la orilla del lago. El gerente de la terminal, un hombre enjuto llamado Héctor Padilla, los recibió en la puerta principal con un portapapeles y una expresión preocupada. Señor Miller, la carga está en la Bahía 12. Movimos todo a nuestra unidad de almacenamiento en frío de emergencia, tan pronto como el conductor informó del fallo. La temperatura de mantenimiento actual es de 38 grados. Eso es demasiado frío para algunos de estos, dijo Hollis de inmediato, leyendo sus notas. Las mezclas de aminoácidos deberían estar entre 42 y 44. Si las tienen a 38, corren el riesgo de cristalización en la matriz aglutinante. Héctor miró a Garrison, sin saber cómo responder a una mujer que nunca había conocido y que anulaba sus decisiones de almacenamiento. Haz lo que ella dice, le dijo Garrison. Ajusta la unidad a 42 y déjala inspeccionar los contenedores. Entraron en la Bahía 12. La unidad de almacenamiento en frío de emergencia era una habitación con paredes de acero del tamaño de un garaje para 2 coches. Estaba llena de contenedores sellados, apilados en estanterías de metal. Hollis se puso un par de guantes de nitrilo de una caja junto a la puerta y se puso a trabajar de inmediato. Comenzó con los complejos minerales, abriendo el puerto de inspección de cada contenedor y examinando el producto en su interior. Revisó el color, la consistencia y, en algunos casos, el olor. Le pidió a Héctor una linterna de luz ultravioleta, que usó para verificar cambios de fluorescencia en 2 de los compuestos de calcio estabilizados. Un truco que explicó podría revelar una descomposición molecular en etapa temprana antes de que fuera visible a simple vista. Estos 4 contenedores están bien, dijo después de 20 minutos, señalando un grupo en el estante superior. Los sellos aguantaron. Los paquetes desecantes absorbieron el exceso de humedad de la fluctuación de temperatura, y la integridad del producto parece sólida. Pueden reenviar estos según lo programado. Se movió al segundo estante. Este grupo necesita reacondicionamiento. La exposición al calor causó un aglutinamiento parcial en la mezcla de magnesio y zinc. Es recuperable, pero alguien necesitará romper los grumos y volver a tamizar el polvo a través de una malla fina antes de volver a empaquetar. Eso es unas 6 horas de trabajo con el equipo adecuado. No tenemos equipo de tamizado aquí, dijo Héctor. Un tamizador de harina industrial estándar servirá. Malla fina de acero inoxidable. Cualquier tienda de suministros para restaurantes en Gary tendrá uno. Necesitarán 3 de ellos para manejar este volumen de manera eficiente. Garrison sacó su teléfono y se lo entregó a uno de los hombres de Vance. Encuentra una tienda de suministros para restaurantes. Consigue 3 tamizadores de acero inoxidable. Ve. El hombre se fue corriendo. Hollis llegó al estante inferior. Las formulaciones patentadas. Pasó más tiempo en estas, abriendo cada puerto de inspección con cuidado. Usó la luz ultravioleta y en un momento solicitó un portaobjetos de vidrio limpio del kit de mantenimiento de la terminal para poder extender una muestra delgada y examinarla bajo la linterna en ángulo. 2 de estos 5 contenedores están comprometidos, dijo finalmente.
El agente aglutinante en la formulación se ha separado del compuesto base. Pueden verlo aquí, esta turbidez en la suspensión líquida. Eso significa que la proporción del ingrediente activo ya no es uniforme. Si una farmacia usara esto para formular medicamentos para pacientes, la dosificación sería inconsistente. ¿Se puede arreglar?, preguntó Garrison. Los 2 contenedores comprometidos pueden ser enviados de vuelta al laboratorio de Detroit para su reprocesamiento. Necesitarán rehomogeneizar la suspensión y volver a probar la potencia. Eso es un plazo de unos 5 días. Los otros 3 contenedores de este grupo están intactos y pueden enviarse según lo programado. Garrison hizo los cálculos en su cabeza. De todo el envío de Meridian, habían perdido 2 contenedores para reprocesamiento y necesitaban 6 horas de trabajo de reacondicionamiento en un lote intermedio. Todo lo demás se enviaría a tiempo. Sin Hollis, todo el envío habría sido desechado o enviado en condiciones inciertas. Cualquiera de los 2 resultados costaría millones en pérdidas o responsabilidad. Miró al equipo de la terminal, que había estado observando a Hollis trabajar en casi silencio durante la última hora. Héctor escribía notas en su portapapeles tan rápido como ella hablaba. 2 de los trabajadores del muelle estaban reorganizando las estanterías según las nuevas agrupaciones de temperatura que ella había recomendado. «Señorita Thorne», dijo Héctor, tapando su bolígrafo, ¿hay alguna posibilidad de que pueda redactar un protocolo de manejo para envíos comprometidos por el calor? ¿Algo que podamos mantener en archivo para futuros incidentes? Hollis se quitó los guantes. Lo tendrán para el final de la semana. En el viaje de regreso hacia el lago Geneva, Garrison se sentó en el asiento trasero, observando el paisaje de Indiana pasar por la ventana. Hollis estaba a su lado, escribiendo de nuevo en su cuaderno, llenando páginas con notas de la inspección de la terminal. Hollis. Ella levantó la vista. Gracias. Ella sostuvo su mirada por un momento. Luego volvió a sus notas. De nada. Pero también deberías agradecer a tu conductor. Si hubiera esperado otras 2 horas para informar del fallo de la refrigeración, habríamos perdido todo el envío. Garrison se reclinó contra el reposacabezas y cerró los ojos. Su mano descansaba en su rodilla, completamente quieta. La mujer sentada a su lado acababa de entrar en una terminal de carga en Gary, Indiana, y había salvado por sí sola una cadena de suministro de $8 millones con una linterna de luz ultravioleta y un tamizador de una tienda de suministros para restaurantes. Pensó en la carpeta que estaba en el estudio de la Casa del Lago, los planos arquitectónicos, la palabra que había escrito en la parte superior. Iba a necesitar un laboratorio más grande del que había planeado. Se quedaron en la Casa del Lago 4 días más después del incidente de Gary. Garrison quería terminar el bloque de recuperación que Hollis había esbozado en su plan de tratamiento. Y después del estrés de la emergencia de suministro, su antebrazo se había vuelto a tensar. Leve en comparación con lo que solía ser, pero suficiente para que Hollis insistiera en 2 días adicionales de terapia enfocada antes de regresar a la ciudad. Para el día 25, los resultados eran innegables. Garrison se paró en la cocina de la Casa del Lago esa mañana y cogió una taza de café de cerámica llena con su mano derecha. La sostuvo a la distancia de su brazo durante 30 segundos. Sin temblor, sin sacudidas, sin microvibraciones en sus dedos. La superficie del café se mantuvo tan plana y quieta como el lago fuera de la ventana. Dejó la taza y abrió la mano, estirando los dedos, luego cerrándolos en un puño. Repitió el movimiento 10 veces. Cada vez, su mano respondió instantáneamente, limpiamente, con el tipo de precisión mecánica que no había sentido desde antes de la lesión de boxeo hace 4 años. El dolor profundo que había vivido en su antebrazo como un segundo latido, el que lo despertaba por la noche, que le hacía esconder la mano debajo de las mesas durante las reuniones, que lo había convencido lentamente de que su cuerpo le estaba fallando, había desaparecido. Se quedó allí un largo momento, mirando su propia mano como si la viera por primera vez. Hollis entró en la cocina unos minutos después y lo encontró todavía de pie en el mostrador. Miró su rostro, luego su mano, y entendió de inmediato. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Como antes de la lesión, antes de todo esto». Ella asintió. No había celebración en su expresión, ni reacción dramática. Parecía satisfecha.
Como un ingeniero se siente satisfecho cuando un puente soporta su primera carga completa. Confianza tranquila en el trabajo mismo. El tejido cicatricial se ha ablandado lo suficiente como para que la compresión nerviosa sea mínima en el futuro, dijo, quitándose el delantal del gancho junto a la estufa. Pasaremos a una fase de mantenimiento, compuestos de dosis más bajas, estiramientos 3 veces por semana en lugar de a diario, y una evaluación mensual para asegurarnos de que el tejido no se vuelva a endurecer. Pero la fase aguda ha terminado. Lo arreglaste, dijo Garrison. Tu cuerpo lo arregló. Yo solo le di las herramientas adecuadas. Esa noche, Garrison encendió un fuego en el pozo de piedra detrás de la casa del lago. El aire de octubre se había enfriado en los últimos días, y el cielo estaba despejado por primera vez en toda la semana. Un lienzo negro profundo salpicado de más estrellas de las que Chicago permitía ver. Se sentó en una de las sillas Adirondack cerca del fuego, con un vaso de bourbon en su mano derecha, observando las llamas establecerse en un ritmo constante. Hollis estaba dentro limpiando después de la cena. Vance estaba en la casa de huéspedes, presumiblemente revisando los registros de seguridad o haciendo lo que sea que Vance hiciera durante las horas tranquilas. Los 2 hombres de seguridad estaban apostados en la entrada de la propiedad, a un cuarto de milla por el camino de acceso. Garrison oyó pasos en el camino de grava detrás de él. No se dio la vuelta. Conocía los pasos de Vance como conocía su propia letra. Talón pesado, zancada corta, siempre un poco más rápido de lo necesario. ¿Te importa si me siento?, preguntó Vance. ¿Desde cuándo preguntas? Vance se acomodó en la silla a su lado. No tenía una bebida. Se sentó con los codos en las rodillas, las manos entrelazadas, mirando el fuego con la expresión de un hombre que había estado ensayando algo en su cabeza y todavía no estaba seguro de cómo empezar. Se sentaron en silencio durante unos 2 minutos. El fuego crepitó y envió una lluvia de chispas hacia la oscuridad. «Necesito hablarte de Hollis», dijo Vance. «De acuerdo. Me equivoqué con ella. Y no me refiero a equivocarme de la manera que dije en la biblioteca después de los resultados del laboratorio, donde me disculpé porque la prueba salió limpia y no tenía otra opción. Me refiero a que me equivoqué fundamentalmente sobre quién es y qué está haciendo aquí». Garrison tomó un sorbo de su bourbon y esperó. «Cuando la elegiste en la mansión Oakage, pensé que habías perdido la cabeza. Pensé que Carter la había infiltrado. Pensé que lo del té era una trampa, una forma de meter a alguien dentro de tu operación que pudiera pasar información a la familia Thorne. Investigué sus antecedentes 6 veces. Garrison, 6. Revisé sus registros de la biblioteca, su historial de compras, sus búsquedas en Internet, sus registros médicos. Hablé con 3 de sus antiguos vecinos en el pueblo donde creció. Incluso llamé a los proveedores a los que pedía sus hierbas para verificar que había estado comprando esos ingredientes antes de conocerte. Y todo cuadraba cada vez. Es exactamente quien dice ser. Una mujer que aprendió farmacología por su cuenta con libros de la biblioteca y pasó 10 años siendo tratada como una empleada por gente que no podía reconocer lo que tenía. Vance se reclinó en su silla. «Te he estado protegiendo desde que éramos pequeños. Ese es mi trabajo, y nunca me disculparé por hacerlo. Pero hay una diferencia entre proteger a alguien y estar tan encerrado en la sospecha que no puedes ver la verdad que tienes delante. Me equivoqué con ella. Me equivoqué mucho. ¿Se lo vas a decir a ella? Por eso estoy aquí. Quería hablar contigo primero porque quería que supieras que esto no es solo por los resultados del laboratorio o el rescate del almacén o lo que hizo en Gary. Es por el panorama completo. Tu mano está firme. Tu salud es la mejor que ha estado en años. Tu operación acaba de sobrevivir a una crisis de suministro que te habría costado $8 millones sin ella. Y lo hizo todo sin pedir nada. Sin título, sin negociación salarial, sin exigencias. Simplemente hizo el trabajo. Vance se giró para mirar a Garrison directamente. Ella es auténtica y debería haberlo visto antes. Garrison dejó su vaso en el brazo de la silla. Ve a decírselo. Está en la cocina. Vance se levantó, se sacudió los pantalones y caminó hacia la casa del lago. Garrison lo vio irse, luego se volvió hacia el fuego. A través de la ventana de la cocina, podía ver la luz cálida que se derramaba sobre el porche trasero. Después de un minuto,
Vio la silueta de Vance aparecer en la puerta. Hollis estaba en el mostrador. Se giró cuando Vance entró. Garrison no podía oír la conversación desde donde estaba sentado, pero observó. Vance se mantuvo erguido, con las manos a los costados, hablándole directamente de la manera en que hablaba, cuando cada palabra era sincera. Hollis escuchó. En un momento, dejó el paño de cocina que sostenía. En otro, dijo algo breve que hizo que Vance asintiera lentamente. Luego Vance extendió la mano. Hollis la miró por un momento. Luego la tomó y la estrechó una vez, firmemente. Vance dijo algo más, algo corto, y Hollis respondió con uno de sus silenciosos asentimientos. Luego Vance se giró, salió por la puerta de la cocina y se dirigió por el camino de grava hacia la casa de huéspedes, sin detenerse a hablar con Garrison en el camino. No era necesario. La conversación era entre él y Hollis, y les pertenecía a ellos. Hollis apareció en el porche trasero unos minutos después. Tenía 2 tazas en sus manos, té para ella y un nuevo trago de bourbon para Garrison, que aparentemente había notado que se estaba acabando desde dentro. Le entregó el vaso y se sentó en la silla que Vance acababa de dejar. ¿Qué dijo?, preguntó Garrison. Dijo que se equivocó. Dijo que está conmigo. Y dijo que si alguien de la familia de mi tío vuelve a aparecer tratando de causar problemas, que vaya directamente a él y él se encargará. Garrison sonrió. Eso suena a Vance. Se sentaron junto al fuego sin hablar durante mucho tiempo. Las estrellas se movían lentamente sobre sus cabezas. El lago reflejaba una delgada franja de luz de luna que se extendía desde la orilla lejana hasta el muelle. Un búho llamó en algún lugar profundo de los pinos y otro respondió desde el otro lado del agua. Hollis envolvió sus manos alrededor de su taza de té y observó las llamas. Garrison. Sí. Gracias por traerme aquí. No me refiero a la casa del lago. Me refiero a todo. Chicago. El espacio de trabajo. La gala. Dejarme hacer mi trabajo y tratarlo como si importara. Importa. Lo sé ahora. Tomó un sorbo de su té. No creo que lo supiera antes. El fuego se consumió lentamente. Ninguno de los dos se movió para añadir más leña. Simplemente se quedaron allí, 2 personas del mismo lado de algo que todavía estaba tomando forma, observando las brasas brillar de color naranja contra la oscura noche de Wisconsin. Regresaron a Chicago un jueves por la mañana. La ciudad se veía diferente desde el asiento trasero de la camioneta. O quizás era Garrison quien se veía diferente. Se sentó con ambas manos descansando abiertamente sobre sus rodillas, sin la manga bajada, sin el puño apretado contra su muslo, sin una posición cuidadosa para ocultar un temblor que ya no estaba allí. El horizonte se alzaba ante ellos a través del parabrisas, acero y vidrio atrapando el sol de finales de octubre. Y por primera vez en más de un año, Garrison sintió que conducía hacia algo en lugar de gestionar el lento colapso de todo lo que su padre había construido. Hollis se sentó a su lado revisando un informe de la cadena de suministro que Tully había enviado por correo electrónico durante la noche. Había comenzado a recibir documentos operativos directamente de 3 de los gerentes de división de Garrison durante la estancia en el lago Geneva. Un cambio que había ocurrido orgánicamente, sin ningún anuncio formal. La gente simplemente había comenzado a incluirla. Tully la copiaba en las actualizaciones del almacén. Héctor Padilla en Gary le enviaba registros de temperatura cada 48 horas. Incluso Raymond Cross, el ejecutivo de la red hospitalaria de la Gala, había enviado 2 correos electrónicos para dar seguimiento a los protocolos de almacenamiento en frío que ella le había prometido. Se estaba convirtiendo en parte de la infraestructura, silenciosamente, firmemente, de la misma manera que hacía todo. El ático se sintió diferente cuando entraron. Doris había arreglado flores frescas en la sala de estar principal, peonías blancas y eucalipto, y la luz de la tarde entraba por las ventanas del suelo al techo en un ángulo que hacía que todo el espacio se sintiera más cálido de lo habitual. Garrison dejó su bolso en el vestíbulo y se quedó allí un momento, asimilándolo. Doris llamó. Ella apareció desde la cocina, secándose las manos en una toalla. Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo estuvo el lago? Bien. Necesito que coordines con Vance un evento para este sábado por la noche. Una reunión pequeña.
En el jardín de la azotea, no más de 30 personas. Tenientes clave, jefes de división y algunos invitados externos. Lo suficientemente formal como para que importe. Lo suficientemente informal como para que la gente realmente hable entre sí. Doris sacó una pequeña libreta del bolsillo de su delantal. ¿Cena o cócteles? Ambos. Y asegúrate de que haya espacio para un breve discurso. Haré un anuncio. Hollis lo miró desde el otro lado del vestíbulo. Él la miró a los ojos y asintió levemente, indicando que se lo explicaría más tarde. Ella no insistió. Cogió su bolso y se dirigió a su habitación. Los 2 días siguientes pasaron rápido. Garrison pasó el viernes en reuniones consecutivas con su equipo legal, finalizando documentos que habían estado en proceso desde antes del viaje al lago Geneva. Su abogada, una mujer astuta llamada Diane Ressler, que había manejado los contratos de la familia Miller durante 15 años, se sentó frente a él en la biblioteca y lo vio firmar 6 páginas consecutivas con su mano derecha, sin hacer una pausa. «Tu mano», dijo ella. «¿Qué pasa con ella? La última vez que estuviste en esta oficina, no podías sostener el bolígrafo el tiempo suficiente para terminar tu apellido. Tuve que notarizar una firma con la mano izquierda. Las cosas cambiaron». Diane miró la pila de documentos, acuerdos de asociación, directivas operativas, transferencias de propiedad, y luego volvió a mirar a Garrison. «Estos son movimientos significativos los que estás haciendo. ¿Estás seguro de todo esto?» «Nunca he estado más seguro de nada». El sábado llegó bajo un cielo despejado. El jardín de la azotea de la finca Miller ocupaba todo el último piso del edificio. Una terraza al aire libre con jardineras de piedra elevadas, arces japoneses en macetas de cerámica, luces de cadena tejidas a través de una pérgola de cedro y una vista del horizonte de Chicago que se extendía desde la Torre Willis hasta el lago. Doris y su equipo habían montado una larga mesa de comedor en el centro, vestida con lino blanco con arreglos de velas bajas y cubiertos para 28 invitados. La gente comenzó a llegar a las 6. Llegaron en pequeños grupos. Gerentes de almacén, jefes de división, coordinadores de logística, los miembros principales de la organización Miller que mantenían la maquinaria en funcionamiento día a día. Tully subió desde el lado sur con un traje que parecía que lo había comprado esa misma tarde. Héctor Padilla condujo desde Gary. Raymond Cross llegó con su esposa, estrechando la mano de Garrison en el ascensor con el entusiasmo de alguien que había estado esperando esto toda la semana. Vance se encargó de la seguridad desde el perímetro, pero Garrison notó que pasaba más tiempo cerca de la reunión principal de lo habitual. Ocasionalmente intercambiaba algunas palabras con los invitados que llegaban en lugar de mantener la distancia. Algo había cambiado en él desde el lago Geneva. La rigidez seguía allí. Vance siempre sería Vance, pero los bordes se habían suavizado 1 o 2 grados. Hollis llegó a la azotea a las 6:30. Llevaba un vestido verde oscuro que Doris la había ayudado a elegir. Sencillo, bien ajustado, el color resaltaba una calidez en su tez que Garrison nunca había notado antes. Llevaba el pelo suelto de nuevo, como en la gala, y se movía con una firmeza que no tenía nada que ver con la actuación. No intentaba impresionar a nadie, simplemente estaba presente. Totalmente, completamente presente. La cena se sirvió a las 7. La conversación fluyó de forma natural. Actualizaciones operativas mezcladas con historias personales. Chismes de la industria compartidos con un buen vino. El tipo de noche en la que los límites entre el trabajo y la vida se desdibujan de una manera que hace que ambos se sientan más humanos. Hollis se sentó junto a Garrison en la cabecera de la mesa. Hablaba cuando le hablaban, hacía preguntas que demostraban que ya había estudiado cada división de la operación y escuchaba con el tipo de atención que hacía que la gente se sintiera escuchada. A las 8:15, mientras se retiraban los platos del plato principal, Garrison se puso de pie. La mesa se quedó en silencio. Voy a ser breve porque la mayoría de ustedes me conocen lo suficiente como para saber que no doy discursos, dijo. Algunas personas se rieron. Hace 6 semanas, entré en una casa en los suburbios de Illinois para conocer a una familia con la que se suponía que debía formar una alianza. Esperaba política, esperaba negociaciones,
Lo que obtuve fue una taza de té que cambió mi vida. Miró a Hollis. Ella lo observaba con esa mirada tranquila y firme, la misma que le había dado la primera vez que se sentó frente a él en la mansión Oakage. Hollis Thorne entró en mi mundo con un petate y un cuaderno de cuero. Y en 30 días, ha hecho más por esta organización de lo que la mayoría de la gente logra en una década. Salvó una línea de suministro multimillonaria al detectar un error de almacenamiento que todo nuestro equipo pasó por alto. Gestionó una crisis de tránsito en Gary que nos habría costado 8 cifras. Y arregló una condición médica que 9 especialistas no pudieron tocar. Metió la mano debajo de la mesa y sacó una carpeta de cuero, la misma del estudio de la Casa del Lago, ahora con sellos y firmas oficiales. Esta noche voy a anunciar 2 cosas. Primero, Hollis y yo estamos finalizando nuestro contrato matrimonial. Esta es una asociación completa en todos los sentidos, personal y profesional. Ella tendrá la misma autoridad dentro de esta organización y la misma posición en esta mesa. Abrió la carpeta y la colocó frente a Hollis. Dentro estaban los planos arquitectónicos que ella nunca había visto. El laboratorio de 6,000 pies cuadrados en el centro de Chicago, totalmente financiado, completamente diseñado, listo para la construcción. Segundo, con efecto inmediato, Hollis Thorne es la propietaria y directora del Laboratorio de Terapias Aplicadas Miller. Esta instalación será el brazo de investigación y desarrollo de nuestra división de suministros médicos y operará bajo su completa autoridad. Hollis miró los planos. Sus manos descansaban sobre la mesa, perfectamente quietas. Estudió los planos, las suites de formulación, las bahías de almacenamiento con clima controlado, las oficinas de investigación, la instalación de pruebas. Su nombre estaba impreso en la parte superior de la primera página con la letra de Garrison. Las letras firmes y seguras. No lloró. No se quedó sin aliento. Miró esos planos de la misma manera que miraba todo lo que importaba, con total atención, completa comprensión, y el silencioso reconocimiento de que algo por lo que había estado trabajando toda su vida, finalmente había llegado. Levantó la vista hacia Garrison. «Escribiste esto con tu mano derecha». «Lo hice». La mesa estalló. Aplausos. Copas levantadas. Tully silbando desde el otro extremo. Raymond Cross se puso de pie y aplaudió con ambas manos sobre su cabeza. Héctor Padilla sonreía tan ampliamente que parecía que le dolía. Vance, de pie ahí cerca de la pérgola con los brazos cruzados, asintió firmemente una vez. Garrison se sentó de nuevo junto a Hollis. Debajo de la mesa, ella se acercó y tomó su mano derecha, la mano que había estado temblando la primera vez que le sirvió té, la mano que los especialistas habían fallado y los medicamentos habían adormecido, la mano que ahora sostenía la suya con una presión firme y segura. Sobre ellos, las luces de cadena se balanceaban suavemente con la brisa de la tarde. El horizonte de Chicago brillaba de color ámbar y blanco contra el cielo que se oscurecía. 28 personas se sentaron alrededor de una mesa en una azotea en medio de una ciudad construida sobre la ambición y la reinvención, celebrando a 2 personas que habían encontrado en el otro exactamente lo que necesitaban. Garrison se inclinó hacia Hollis. «Entonces, ¿cuál es el primer proyecto para el nuevo laboratorio?» Hollis miró el horizonte, luego de nuevo a él. La comisura de su boca se movió ese cuarto de pulgada de nuevo, su versión de una sonrisa completa. «Tengo algunas ideas», dijo, «pero primero voy a terminar mi té». Cogió su taza de la mesa, tomó un sorbo lento y observó la última luz del atardecer desaparecer detrás de los edificios hacia el oeste. Garrison la observó, su mano todavía firme, su futuro sentado justo a su lado. Y por primera vez en mucho tiempo, todo estaba exactamente donde debía estar.